Hartos grandes están creciendo en la década de pandemia gracias al clarón, muchos están saturados de sufrimiento. Los shitposters y los poppers tuvieron la ocasión de romper la legalización, sin embargo están creciendo en garras de cristianos. Se fue toda la intención de la juventud después de las críticas, pidieron comprensión a la siguiente generación y sin embargo los viejos no aceptaron y tratan de culpables a los demás cuando no se están dando cuenta de lo que hicieron años atrás. Deja a un lado los años dorados de la plataforma de YouTube y tanto críticas el día de hoy, ponte a y transformar y ponte a estudiar. Sangre humilde necesita el mundo y que tengan argumento decentes. Adiós Facebook, adiós Gómez. Ya viene la fuerza, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia. Ya viene la fuerza, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia. En Discord, Twitter o en la realidad la gente como ellos no saben qué hacer. Yo le dije, mira, India, Pakistán y Latinoamérica en general, hay gente que sí está sufriendo y tú quejándote porque le cambian el nombre a un dulce, mi pequeño tercermundista. Eso. En plena edad de contaminación, seremos fuerza, seremos cambio, no mire lo que hemos hecho, sino mira cómo mejorar. Ya viene la fuerza, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia. Ya viene la fuerza, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia. Ya viene la fuerza, la voz de la pandemia, Ya se escucha la juventud diciendo que los salarios son desiguales. Un abogado gana 3 millones cuando ya defiende a Briones, pero si le dan 100 lunes cas se dan ni 100 pesos. Deja de lado las críticas que nos ofendemos por todo, solo tómate un buen refresco y vístete de la era de hielo. Te van a decir niño inmaduro, pero si no quieres ir a jugar a la calle te van a decir sin infancia, cuando en realidad solo quieres cuidar de un asaltante. Nada de mal. Ya viene la fuerza, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia. Ya viene la fuerza, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia. Ya viene la fuerza, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia. Tiene fuerza, tiene testimonio que ningún gobierno ha sido mejor que nadie. Será la piel de la corrupción que dejará en shock a todo el mundo. Se fue toda la intención de la juventud después de las críticas, pidieron comprensión a la siguiente generación y sin embargo los viejos no aceptaron y tratan de culpables a los demás cuando no se están dando cuenta de lo que hicieron años atrás. Ya viene la fuerza, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia. Ya viene la fuerza, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia. Ya viene la fuerza, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia. Ya viene la fuerza, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia. Ya viene la fuerza, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia. Ya viene la fuerza, la voz de la pandemia, la voz de la pandemia. Ya viene la fuerza, la voz de la pandemia, la voz